Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios. Ok, sí, la palabra dice, ¿no? Si faltamos sabiduría, pide de Dios y Él nos dará. Anoche, en la primera noche de estas 10 noches sobre profecía bíblica, estuvimos descubriendo que en las Escrituras, por ejemplo en Colosenses, si vamos a Colosenses 1 y verso 13, Él, hablando de Jesús, nos libró del dominio. La palabra exousia en el griego, exousia, ahí está, esa palabra exousia, Él nos libró del dominio o exousia de las tinieblas. La idea de exousia es poder, autoridad. La idea de el dominio en el sentido de un gobierno. El diablo tiene un gobierno. Y no es solamente el gobierno de Argentina, es el gobierno del mundo. Porque los hombres, todo es como dijimos anoche, todo esto hablando de la profecía, ¿cuál era la primera profecía en la Biblia? Ok, Génesis 3:15, cuando Dios dijo, la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza del diablo. ¿Cuál era el acontecimiento que sucedió justo antes de esa profecía? La caída del hombre. La profecía comenzó con la caída. Porque la profecía tiene que ver con el plan de Dios. Y el plan de Dios es redención, pero el hombre antes de la caída no necesita redención. ¿Entienden eso? ¿No? Antes de la caída, porque Dios dijo, el día que ustedes comen de ese árbol, entrará la muerte. Con el pecado, la muerte entró, y la muerte sí entró en la raza humana, y ahí es cuando Dios comienza con la profecía, a darnos la explicación. La profecía es la explicación de Dios de cómo es su plan para tratar con el hecho de que el hombre es caído y cómo rescatarlo. El plan de Dios tiene que ver siempre con rescatar hombres perdidos. ¿Estamos ok?
Eso es el comienzo de la idea de la profecía. No hay profecía. La profecía cuando alguien intenta explicar profecía sin el entendimiento de la caída del hombre y la depravación que existe en el corazón del hombre, que en cada corazón aquí esta noche, y hay 1, 2, 5, 10, 15, 20, hay 25 personas aquí esta noche y 25 corazones depravados. No 24, sino cada uno. Cada corazón. Depravación total es la enseñanza de la Biblia. Por eso el hombre no pudo salvarse a sí mismo. Porque el hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Y esa es la razón por algo tan radical como el nuevo nacimiento. Es tan radical la idea del nuevo nacimiento que Nicodemo, un hombre muy religioso y tenía mucho conocimiento de las Escrituras, pero cuando Jesús le dice, ¿no entiendes esto? Eres un maestro, pero no entiendes que el hombre tiene que nacer de nuevo, tiene que comenzar de nuevo con un nuevo corazón. El nuevo nacimiento no es solamente no es una doctrina del Nuevo Testamento después de la cruz. Porque Jesús 3 años antes de ir a la cruz, está sorprendido que Nicodemo no entiende el nuevo nacimiento. ¿No? Que el hombre es totalmente incapaz de salvarse. Por eso el plan de Dios, y cuando Él habla de la profecía, simplemente nos ubica en el plan. La profecía es muy edificante para nosotros porque nos ubica en el plan. Y no es mi plan, no es tu plan, es el plan de Dios. Pero la profecía de la palabra de Dios nos ubica en el plan y nos da entendimiento de dónde estamos en el plan y cosas que ya sucedieron, profecías que ya fueron cumplidas. ¡Wow! Oh, qué excelente para nuestros corazones, ¿no? Saber que hay profecías ya cumplidas. Porque si las profecías que fueron hechas en algunos casos más que 1000 años antes de la primera venida, porque las dos clases de profecía más frecuentes en la Biblia son las profecías sobre las dos venidas. La primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. No tiene sentido hablar solamente sobre la segunda venida. Tiene sentido hablar sobre la segunda venida, pero en la luz de la primera venida. Porque todo esto fue parte del plan. Oh, nuestro Dios es un planificador. Y no está sorprendido nada, como dijimos anoche, ¿no? Él aún explicó, Dios es tan, el opuesto de inseguro, ¿no? Es tan seguro, ¿no? Dios es tan seguro de sí mismo y de su plan, que Él pudo decir a Satanás, su gran enemigo, Él pudo decirle a Satanás, esto es mi plan, porque Él explicó al diablo en Génesis 3:15 y adelante, ahí Él explica al diablo cómo es que Él le va a vencer, porque Él dice, la simiente de la mujer, aún Dios hablando acerca del hecho de que el Mesías nacería de una
virgen. No, creo que hoy yo subí esta hoja al grupo. Ustedes no lo pueden ver. Hay alguna. La primera. Esto está en el grupo del IBMGAL, el grupo del Instituto Bíblico. Si alguno aquí no pertenece todavía al grupo de IBMGAL, en WhatsApp, pídeme después o dame tu contacto si no lo tengo. Y te incluyo si vos querés en el grupo. Esto finalmente, esta clase nosotros estamos dando en estas 10 noches aquí de enseñanza, realmente no forma oficialmente parte del Instituto Bíblico, aunque podríamos dar un crédito para este curso también, si ustedes quieren. Si alguno quiere tomarlo como crédito, te voy a dar un examencito al final de las 10 noches nadie nunca, yo nunca he dado una nota mala a ningún estudiante. Yo soy el profesor más agradable, más simpático, más bondadoso. Yo no puedo dar malas notas. No es contra mi filosofía. Pero, esta hoja. Profecías, estas son profecías sobre la primera venida del Mesías que son mencionadas en el Antiguo Testamento con su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y por ejemplo aquí, Isaías 7:14, si quieren acompañarme ahí, Isaías 7 y verso 14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, el significado de ese nombre es Dios con nosotros. Esta profecía es aproximadamente 700 años antes de Cristo. Aproximadamente 700 años antes de su nacimiento fue dada esta profecía. Y esta profecía después en Mateo 1, 18 a 22, Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto, porque él pensó que ella fue infiel con un hombre. Pero no. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa profecía 700 años antes se cumplió. Toda esta hoja que recién menciono tiene, no me acuerdo cuántos, alrededor de
38, 37 o 38 distintas profecías en el Antiguo Testamento. Todas estas son profecías acerca no de la segunda venida, sino de la primera venida, que ya sucedió. Entonces, todas estas 37 o 38 profecías fueron cumplidas. Y es bueno para nosotros eso. Es bueno leer y ver como, hubo una profecía cientos y a veces 1000 años antes, y después esa profecía se cumplió. Entonces, eso nos ayuda para las profecías sobre la segunda venida, que no ha sucedido todavía. Pero y algunos dicen, no, pero los cristianos han estado esperando esto y han estado hablando. ¿Has hablado a veces con alguien así que ridiculiza tu fe? Y dice, pero los cristianos han estado haciendo películas dejados atrás o esas películas o esos libros, y los cristianos siempre hablan del rapto y el rapto nunca ha sucedido. Oh, claro, el rapto no ha sucedido. Cristo no vino la primera vez. Dios primero en Génesis 3:15 habló de la venida del Mesías, y 4000 años después es cuando Jesús nació. Oh, no, eso no va a suceder. Oh, sí que va a suceder. Y sucedió. Y todas las profecías, esta hoja, no lo voy a como usar en la clase ahora, como ir uno por uno con estas profecías, pero está a tu alcance esta hoja y ustedes léanlo, estudialo. Es muy interesante, es muy edificante para nuestros corazones, porque pensamos, leemos por ejemplo, los falsos testigos contra él, que Jesús en la noche antes de su crucifixión, ese jueves en la noche, le llevaron los líderes, los fariseos, los escribas, le llevaron a la casa de Caifás, Caifás, el sumo sacerdote, y ahí él tuvo, hubo un tipo de tribunal, ilegal contra él, que los judíos realmente no pueden hacer en la noche legalmente, no podrían hacer esto en la noche, sino que tendría que ser durante el día cuando gente puede ver, pero lo hicieron de noche, pero falsos testigos contra él, pero eso fue profetizado, por ejemplo, en Salmo 27, verso 12, no voy a ir por todos estos, pero algunos de estos son muy interesantes. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí, y los que respiran violencia. Muchos de los salmos los llamamos salmos mesiánicos, salmos que David o alguien más está escribiendo, pero muchas de las cosas que encontramos ahí en los salmos también son profecías, son doble sentido, lo que está sucediendo en la vida de David o el hombre, el salmista, pero también lo que va a suceder 1000 años después con el Mesías. Aún lo de gente apostando para su ropa, porque su túnica, porque generalmente la gente no va a apostar, sino uno va a tener una parte y otro va a tener otra parte de su ropa, pero la túnica de Jesús fue de una sola pieza,
6 piezas, se dice. Y entonces ellos no podían dividirlo, entonces apostaron. Pero eso también es profetizado. Gracias por orar por sabiduría. Hay mucha información. No quiero simplemente dar una lista de información. Sé que ustedes saben leer y podemos enviarles algunas de estas listas. Pero volviendo a Colosenses 1:13, Él nos libró del dominio. Satanás no es un rey. Satanás no es un rey. Satanás es un dictador. Satanás no es capaz de amar. Satanás no es benigno. No hay nadie. Esto es ¿qué es lo que va a caracterizar el cielo, el reino de los cielos? ¿Y qué es lo que va a caracterizar el infierno? El infierno es un lugar totalmente donde la gracia de Dios es ausente, donde la benignidad de Dios es ausente, donde la paciencia es ausente, donde el dominio propio. Jesús dijo, el gusano, en Marcos 9, ¿no? Ustedes lo han leído, en Marcos 9 Jesús dijo, donde el gusano no muere. El deseo de tener algo que satisface, pero nunca se imagínalo, ¿no? No, mejor no lo imagines mucho, ¿no? Porque es muy, es difícil para nosotros imaginar estas cosas. Una persona, entendemos la idea, ¿no? Entendemos la idea de un hombre intentando satisfacerse, pero no puede. Es como un hombre con una droga, y la droga le satisface, pero después se va y no está satisfecho. Y después él necesita un poco más de esa droga, y un poco más de esa droga, porque no puede. Es como un hombre con la pornografía. La pornografía nunca puede satisfacer a ese hombre. O mujer, supongo también, que no sé si pienso que los hombres caen en eso más que las mujeres, supongo, ¿no? Pero me acuerdo, leí que hubo una convención de cristianos de algún ministerio, no nuestro ministerio, pero fue una convención de cristianos creo que de muchos distintos ministerios en un cierto hotel en los Estados Unidos unos 10, 12, 15 años atrás. Y leí sobre eso porque la gente del hotel dijo después que porque en su Wi-Fi ellos saben cuando gente que está usando su Wi-Fi están en páginas de pornografía. Pero ellos decían que después de cuando el fin de semana que los cristianos estaban ahí, el nivel de uso de las páginas de pornografía fue más alta que normal. Ok, entendemos, ¿no? Entendemos hombres buscando satisfacción, pero no pueden ser satisfechos. Lo entendemos también. Nosotros aquí en este salón esta noche somos pecadores también, cada uno. Tal vez vos no tenéis el mismo pecado que tu vecino, pero tenemos la naturaleza del pecado. Pero Satanás promete,
el mundo te llama, el mundo dice, hey, ven aquí, hey, haz esto y te va a satisfacer. Y finalmente no, esto es el diablo. Dios, en cambio, no miente. Amén. Dios no miente. Aun cuando duele la verdad de Dios, Él siempre me va a decir la verdad. Aun cuando es difícil para mí escucharlo, Él me va a decir la verdad y me va es muy paciente, Pero Dios tiene, Basilea es la palabra griega para reino. Basilea, tenemos la palabra en español basílica, que es como el lugar donde vive un rey, ¿no? ¿O cómo es? Sí, pero estoy hablando del uso original de la palabra. Como la idea es, bueno, Basilea estas son palabras en el griego, ¿no? Que originalmente el Nuevo Testamento nuestro fue escrito originalmente. Los manuscritos viejos que tenemos, no tenemos las cartas, nadie tiene la carta que Pablo escribió a los romanos, pero tenemos copias de esa carta. Y muchas copias, miles de copias. Uno dice, pero ¿cómo podemos confiar que la Biblia que tenemos realmente es lo que fue originalmente? Porque tenemos más que 8,000 copias, 8,000 manuscritos encontrados en distintos lugares en distintos tiempos. Y entonces, y no hay, en todos los manuscritos, hay diferencias como que sí, porque esas copias de esos manuscritos que ellos copiaron, ellos no tenían, estamos hablando de 2,000 años atrás, que estaban copiando, 1,900 años atrás copiando. Pablo escribió una carta a las iglesias en Galacia, porque realmente Galacia fue una región, ¿no? En lo que ahora es el centro de Turquía. Y esa carta fue ahí, y la carta tenía que ser enviada a una iglesia, a otra. Pero después alguien está leyendo estas cartas y diciendo, esto no es normal, esto es bueno. Y finalmente gente comenzó a entender que esas cartas de Pablo y de Pedro y de Juan fueron realmente inspiradas por Dios. Y entonces hombres reconociendo, hombres no inspiraron la Biblia, hombres reconocieron que algunas de esas cartas fueron realmente inspiradas por Dios. Y esto es lo que nos dice la misma palabra. La profecía no es por interpretación privada, sino que hombres llevados por Dios, hombres como siendo inspirados, siendo llevados por Dios, escribieron. Y después esa carta fue copiada por alguien muy imagina copiar la carta de Gálatas.
6 capítulos. Seguro, si nosotros aquí, si decimos, ok, en vez de estas 10 noches de profecía, lo que vamos a hacer es que vamos a reunirnos cada noche por 10 noches y lo que vamos a hacer, te voy a dar a cada uno la carta de alguien y vos copiarlo, pero va a haber algunas diferencias en nuestra, alguno va a no incluir una letra o una palabra o va a perderlo. Pero en toda la Biblia, en todos los miles de manuscritos que hay, las diferencias son tan pequeñas que ni una sola doctrina es cambiada en ninguno de los manuscritos. En todos los manuscritos se entiende que la justicia, por ejemplo, es por gracia, por medio de la fe. No hay ninguna duda sobre eso. En miles de manuscritos es así. Ok, menciono esto. Ok, griego, exousia, la palabra exousia significa autoridad, el poder de un dominio. Satanás tiene el cosmos. El cosmos es el sistema de este mundo. Bajo el gobierno de Satanás y bajo su influencia. Por eso la palabra, Jesús dijo, Padre, yo vuelvo a vos, Padre, yo vuelvo a ti, pero él dijo, pero yo no pido que a mis discípulos, yo no pido que los saques del mundo, sino que están en el mundo, pero ahora ellos no son del mundo, pero están en el mundo. En el mundo, pero no son parte del cosmos, porque son nuestros ahora, son hijos de Dios ahora, los nacidos de nuevo, los que por gracia, por medio de la fe, hemos tenido el nuevo nacimiento, el nuevo corazón, somos hijos de Dios. Y Jesús decía, Padre, ellos están en el mundo, y en el mundo el enemigo está, el engañador, el mentiroso está. Pero él dijo, pero Padre, yo oro. ¿No es bueno saber que Jesús mismo está orando por vos todos los días? Que Jesús en el cielo, a la diestra del Padre, Jesús está intercediendo por vos. Por nombre, Él conoce tu nombre. Y Jesús ora por ti. Y Jesús está, Dios es un rey. Nosotros somos parte del reino de Dios. Éramos, Efesios capítulo 2, ¿no? Todos nosotros éramos, esto es lo de anoche, ¿no? Estuvimos diciendo esto, nosotros nacimos en este mundo por causa de la caída, por causa de lo que sucedió ahí en Génesis 3, que cada uno de nosotros nacimos en este mundo. Leémoslo en Efesios 2, ¿no? Estas son las malas noticias. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos. Esto es la buena noticia, es que estábamos, pero ya no. Pero estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad
del aire. Potestad ahí es la misma palabra, exousia. Él tiene autoridad, Él tiene poder, Él engaña, pero ¿quién no está siendo engañado? ¿No? Y uno dice, pero los cristianos no están siendo engañados. Ok, solamente si es que el cristiano tiene la palabra de Dios gobernando en su corazón. Porque yo puedo ser engañado también porque todavía tengo el viejo corazón. Jeremías 17:9, el corazón del hombre mío, tuyo, el corazón es engañoso y puede ser engañado y es engañoso. Y puedo engañarme a mí mismo. Mi corazón me puede engañar, me puede decir cosas que no son, que realmente no son la mente de Dios. Puedo imaginar a David cuando él iba a matar a Nabal. No, él iba a matar a ese hombre Nabal porque Nabal, ustedes conocen la historia, ¿no? Muchos de ustedes, sí. Nabal rehusó. Nabal fue tonto. Nabal fue tacaño. Nabal fue rico, pero él no quiso compartir. Sus hombres fueron protegidos por los hombres de David. Sus pastores de Nabal fueron protegidos. Pero después cuando ellos están como sacando la lana de las ovejas, están haciendo esto y van a venderlo. Y David dijo, ok, bueno, cuando están haciendo esto, da un poco, parte de ese dinero a mis hombres para comprar comida para nuestro ejército porque ellos te han estado protegiendo. Y Nabal no quiso, pero realmente su negación no fue digna de morir. Él no tenía que morir por su negación. Fue su decisión, fue una mala decisión. Pero David se ofendió porque David, aunque un hombre conforme al corazón de Dios, Hechos 13:22, ¿no? Pero David todavía tenía la vieja naturaleza, y esa naturaleza se ofendió y se enojó. Y él va a decir esto, que él va a ver qué tipo de hombre soy yo. Y David puso su espada y él motivó a 400 hombres de sus 600, 400 de ellos también pusieron sus espadas y decían, ok, vamos a matar a Nabal y a todos los hombres que están con Nabal. Y ellos ni hicieron nada malo. Pero David los va a matar. Y aún él dice en su plan, él dijo, a ver si me acuerdo, así haga Dios a todos mis enemigos si yo dejo a alguno de los de Nabal con vida después de hoy. Y Dios está ahí escuchando en el cielo y Dios dice, Él usó mi nombre, Él usó mi nombre para su pecado, para su venganza. Él está pretendiendo que yo estoy detrás de eso. Pero eso es el corazón del hombre engañándole. David fue convencido de que Dios le motivó, pero Dios no le motivó. Pero eso podría suceder conmigo o contigo hoy en el 2023, que yo me convenzo de que Dios está conmigo en esto y Dios dice, ok, esto es lo que sucede
con la vieja naturaleza, porque hay un enemigo con y que ha estudiado. Mira, el más viejo de nosotros aquí tiene 60 y algo de años, casi 70. Algunos de nosotros estamos acercándonos a ese número mágico, ¿no? De 70 años. Pero el diablo ha estado estudiando hombres y mujeres por 6,000 años. Por lo menos 6,000 años él ha estado estudiando la raza humana. ¿Crees que el diablo tal vez conoce al ser humano? Y él tiene demonios. Él no es omnipresente. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. El diablo no es. Pero el diablo no es tonto. No. El diablo es malo, pero no es estúpido. El diablo es muy astuto y es un enemigo de Dios que él está buscando engañar. Él engaña, la palabra dice que él es el que engaña naciones. Ok. La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Él está operando ahora en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo. Ese otro tiempo ahí es antes de qué? Antes del nuevo nacimiento, ¿no? Conversión es diferente. Conversión, salvación y conversión son dos temas distintos. Conversión, Jesús dijo a Pedro, Pedro era nacido de nuevo, sabemos eso, por lo de la noche antes de la crucifixión. Jesús le dijo, Pedro, y tú eres limpio. Tú has nacido de nuevo. Pero también él dijo a Pedro, pero cuando eres convertido, fortalece a los hermanos. Y Pedro no fue conversión. Es la idea de conversión es más y más nosotros pensar como piensa Dios. Más y más tener el carácter de Dios, más y más tener el corazón de Dios y pensar con Dios. Dios siempre piensa con gracia. Dios es muy paciente porque Él quiere salvar. Él no quiere destruir. Él no creó el hombre para destruirlo. Él creó el hombre para salvarlo, para disfrutar de la comunión con Él. Y esto es lo que él busca hacer. En Pedro después habla de esto en 2 de Pedro, su segunda epístola. Pedro dice que la paciencia de Dios resulta en salvación. Dios es paciente. Porque a veces nosotros miramos alrededor y decimos, oh Dios, ¿cuándo vas a juzgar a todo el pecado? Viene. Y probablemente en una semana, durante las últimas noches de estas 10 noches, vamos a estar hablando más sobre los juicios que van a venir. Sí, los juicios. Cuando finalmente Dios va a juzgar el pecado aquí en el mundo. Pero ahora Dios está como reservando. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está, Dios está presente en todo sentido, ¿no? Pero ahora mismo
en una manera especial, el Espíritu de Dios está presente en el mundo porque Él está habitando en el corazón de cada uno que ha nacido de nuevo, ¿no? El Espíritu Santo está. Vos sos una Dios, vos sos una bendición mucho más allá de lo que sabes. Vos sos una bendición a tu familia mucho más allá de que tu familia sepa. A tu lugar de trabajo, vos sos una bendición mucho más allá de lo que tu jefe sepa. Pero porque el Espíritu de Dios está en ti. Y Dios está... vos podrías estar realmente como ayudando. Es como sucedió en la casa de Potifar, ¿no? Potifar en Egipto, cuando José fue vendido ahí y después estuvo en la casa de Potifar, y Potifar promocionó a José, y dice ahí que en Génesis nos dice que José, porque José estuvo ahí, la casa de Potifar fue bendecida y los negocios de Potifar fueron bendecidos. Pero el tema, me quedé ahí con el tema de la diferencia entre la conversión y el nuevo nacimiento. Por ahí a lo mejor yo entendí, o a lo mejor muchas otras personas, que una persona se convierte... ¿Qué verso estás leyendo? No, cuando estabas hablando recién acerca de la diferencia entre la conversión y el nuevo nacimiento. La conversión y la salvación. El nuevo nacimiento. Okay, el nacido de nuevo. Okay, yeah. Nacido de nuevo. Sí, anoche estuvimos hablando un poco sobre esto. Tal vez esto, espero que esto no confunda. En Adán estuvimos por el pecado de Adán, entró muerte y juicio y condenación, y fuimos todos constituidos pecadores por lo de Adán, sin haber hecho algo malo, ¿no? Cuando vos naciste, por eso David dijo, en pecado yo nací. Nosotros no tuvimos que pecar para ser condenados. Aunque nuestro pecado nos demuestra también que Dios fue justo en condenarnos por el pecado de Adán, porque íbamos a pecar igual. Pero no fuimos condenados por nuestro pecado, sino fuimos condenados por el pecado de Adán para ser justificados fuimos condenados sin hacer algo malo para ser justificados sin hacer algo bueno. La justicia, y esto como el nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento, justicia es imputada, santidad, soy santo y sin mancha delante de Dios en Efesios 1:4. Aceptado. Nadie es más, aquí en este salón, nadie es más aceptado que otro. Hay cristianos aquí que tal vez nacieron nacieron de nuevo hace días o semanas o meses atrás. Hay otros que nacieron de nuevo años atrás, décadas atrás. When I was a little child, my mama used to pray that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has.
Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia.